Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Bueno, para quien no me recuerda mucho, mi nombre es Mariel de los Santos. Soy psicóloga social comunitaria, soy licenciada en criminalística, ya tengo alrededor de 4 años de experiencia en la psicología social comunitaria. Trabajo desde campo, comunidad y también pertenezco a la dirección de programas preventivos, encargada de pequeños ciudadanos, ¿no? Así a grandes rasgos, actualmente estamos buscando una maestría en lo que es la educación para la diversidad cultural. Y pues prácticamente eso es. Y para ello vamos a abordar una materia que es un tanto complicada, un tanto compleja. Les mentiría si les digo, yo les dijera que saliendo de aquí vamos a realizar un test o vamos a poder construirlo, porque esto conlleva muchos años de preparación, conlleva saber de estadísticas, de otros saberes, aparte de la psicología. Sin embargo, estas 3 sesiones nos van a permitir pues, tener al menos una percepción de lo que es la psicometría. Hay que recordar que el modelo de la unidad virtual y sobre todo de Wayne nos inculca ser autodidactas, es decir, el maestro de pronto pone sobre la mesa ciertos temas, despierta la curiosidad del alumno y ya el alumno por sus propios medios o en su propio tiempo, pues ingiere un poquito más en la información. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a abordar 3 unidades. La materia de la asignatura está conformada, por 3 unidades. Eran 5, sin embargo, redujimos de los temas, no se eliminó ninguno, solamente tratamos de unir para que esto fuera lo más ameno para ustedes, pero pues cuidando que se lleven a cabo todo el proceso de aprendizaje. Podemos observar la unidad 1, que es la que nos corresponde el día de hoy. Y prácticamente pues es lo más básico que podemos encontrar de la psicometría, sus antecedentes, el concepto, cuál es el objetivo, qué injerencia tiene para nosotros, para qué nos va a servir tener conocimiento acerca de la psicometría siendo psicólogos sociales comunitarios, porque a veces existe mucho tabú referente. A veces nos dicen, no, es que eso es de los clínicos, pero es importante tener conocimiento de como psicólogos sociales comunitarios, porque esto nos permite medir y nos permite tomar decisiones, que ahorita lo vamos a abordar de una forma pues un poco más profunda, acerca de la teoría de clasificación de los test y sobre todo los aspectos éticos que son súper importantes y que no se nos deben de olvidar, porque finalmente de ahí parte la línea si somos profesionales o simplemente estamos abusando de la confianza que nos dan nuestros pacientes o las personas, ¿de acuerdo? Dentro de la unidad 2, pues vamos pues comprender cuál es el proceso para la elaboración de pruebas psicológicas y sobre todo el análisis de sus resultados, ¿no? Hay una serie de pasos, hay una metodología específica, que obviamente que si no se cumple esa metodología, pues nuestro test carecería de todo rigor científico y sobre todo pues no cumpliría la función la cual nosotros deseamos. Y la unidad 3 ya nos meteríamos un poquito en esta parte un poco más profunda, lo cual observaríamos diferentes psicométricas y algunas pruebas proyectivas. Así a grandes rasgos, ya conforme vamos avanzando lo vamos a ir desmenuzando, ¿sale? Ahora, chicas, ¿qué importancia tiene la psicometría? Y para ello me gustaría comenzar con esta pregunta, ¿no? Hacerlo un poquito más ameno, como decía la maestra Clarisa, vamos regresando, hay que participar, hay que despabilarlos un momento, ¿ok? Entonces, ¿qué entendemos por psicometría? O alguien dijo, la materia es psicometría, voy a investigar un poquito. Ok, investigamos, o bien, ¿qué percepción tenemos, qué idea tenemos referente a psicometría? ¿Alguien que guste participar? Maestra, en cuanto vi el nombre, pues sí me fui al director, al diccionario, ¿no? Me sonaba como números, ¿no? Pero bueno, yo tengo dos conceptos que sí agarré del diccionario y dice que es la medición de las funciones mentales en general y de las características psíquicas de los individuos en particular. Vienen otro concepto que dice que es parte de la psicología experimental que se ocupa de la medición. Muy bien.
Excelente. Y ambas son correctas. Muy bien. Gracias. Entonces, ¿y alguien que quiera participar también? A ver, yo, maestra. Adelante. Sí, yo sí le di una revisadita y bueno, se me hizo así como muy interesante porque yo creo que es una herramienta muy importante para ustedes los psicólogos, clínicos, a cualquier psicólogo, inclusive maestro de escuela, etcétera, pedagogo. Yo creo que es una herramienta, se me hizo muy interesante, pero también muy delicada y me da como que miedo, porque tiene que ver con ciencias de la salud, ¿no? La salud mental. Pero se me hizo muy interesante. Qué lástima que no se pueda ver más tiempo, va a ser muy poco el tiempo, porque, bueno, yo me apasionó el tema, pues, pero sí, hay cosas que no entiendo nada, ¿no? Pero bueno, es lo único que sí mi aportación. Muy bien, compañera. ¿Alguien más? Ay, yo quería, aquí, yo también investigué porque también no conocía la palabra, pero me imaginaba que era como medir, pues, ese tipo de cosas. Y bueno, yo me imagino también que es ahí como que con estas mediciones donde nos damos cuenta de las psicopatías que tienen las personas. Y bueno, y también como de los tests, que los tests creo que los hemos hecho todos, ¿no? Esos de personalidad y de que qué tan atento eres y qué tan afectivo. O sea, quieras o no, aunque son test de internet, sí te sirven un poco para conocerte, porque por algo pusiste esa respuesta. Y hay algunos hasta muy famosos de unas páginas de psicología y así. Entonces, bueno, yo creo que sí son más que nada como pues herramientas que te sirven para evaluar a la persona, pues, pero ya más no tanto como por tu intuición, sino como ya fundamentos teóricos, científicos. Acaba de dar usted en el clavo, como decimos coloquialmente, ¿no? Esta parte esa es la diferencia, ¿no? Hablar de psicometría, estamos hablando ya con hechos científicos, ya con una valoración técnica, ya con algo que nos permite, pues, ejercerlo en el ámbito profesional. Porque, como comentaba la compañera, hacerlo por intuición o por lo que yo creo, por lo que he vivido, o por mi percepción, pues obviamente carece de toda validez científica, de lo cual no estamos hablando de aspectos profesionales. Y muy buena aportación. Entonces, ¿cuál es la importancia de la psicometría? Bueno, lo primero es que nos apoya en medir conductas, tiene una base científica, nos permite contrastar hipótesis, si corresponde o no corresponde. Podemos crear mediciones nuevas, siempre y cuando estas pues tengan todo el rigor científico que requiere. Podemos realizar cuestionarios, test, valoraciones a través de pruebas. ¿Para qué nos sirve una valoración, chicos? Para tomar decisiones, para saber si nuestro proyecto está funcionando o no está funcionando, si nuestra intervención está de la forma correcta o hay que hacer modificaciones, o bien si esa persona pues necesita un apoyo clínico o ya podemos canalizarlo a un área según sea el caso, ¿verdad? Y como aquí lo dice, le cuantifica las características humanas a través de constructos y de las conductas. El constructo, pues estamos hablando de ese concepto, de esa variable que nosotros queremos medir. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con esto hasta el momento? Yo, maestra. ¿Ok? ¿Por turnos? Diga. Yo solo le quería comentar, o sea, con la psicometría se puede medir el conocimiento, habilidades, capacidades y personalidad. Es para Así sacar es. la valoración, ¿verdad? Muy Ok. bien, exacto. Excelente. Sí le investigaron, muy bien. Compañera. Yo solo mi experiencia, cuando iba a entrar a trabajar al hospital, me mandaron a hacer el examen psicométrico y su respuesta fue para saber qué tan loca estás. Bueno, generalmente cuando las personas, no sé quién se lo picaría, pero no creo que sean las palabras correctas que imagínese que usted va con todo el ánimo y de pronto se encuentra con esta respuesta, pues es un tanto complicado, ¿no? No, fue a broma y no fue el psicólogo que me lo hizo, de hecho. Ok, bueno, qué bueno que lo aclaro. Huya del hospital. Ok, entonces,
prácticamente los psicométricos que se utilizan en las empresas, en las áreas laborales, nos permiten saber las destrezas, las competencias, las habilidades que tiene la persona que va a ingresar y sobre todo para saber si cumple con el perfil que solicitamos. Por ejemplo, si sabe trabajar bajo presión, cuáles son las habilidades con las que cuenta, corresponden sus habilidades con lo que yo necesito para mi empresa o para el hospital en este caso. Entonces, prácticamente es para ello. Sin embargo, hay que entender que el test no es todo. Hay que acompañarlo de observación, entrevistas, valorar algunos factores que pueden intervenir y que ahorita lo vamos a explicar un poquito más a profundidad. Entonces, gracias, compañera. Algo que también es muy importante, pues, es comprender los antecedentes históricos. Hablar de la psicometría y de los antecedentes históricos, pues, es hablar de un mundo de información. Sin embargo, puntualicé pues, lo más relevante referente a los antecedentes históricos. Son pequeños puntos que nos van a permitir ver de dónde viene o quiénes fueron sus principales precursores. Y como podemos observar en nuestras pantallas, pues sus orígenes se dan a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX. ¿Por qué se da esto? Porque se exige que nazca la psicometría, porque prácticamente las personas decían, es que necesitamos pruebas científicas, no nos podemos basar en lo que tú dices o en tu percepción o en lo que tú crees, necesitamos pruebas científicas. Entonces fue una exigencia que se le hizo a la psicología científica y que las mismas personas que se dedicaban a ello tenían que defender, tenían que sostener. Por eso nace. Y sobre todo el interés por medir. Finalmente hay que entender que los datos, las estadísticas, los números duros, los números que nos dan esas aportaciones, ¿no? Entonces, ¿dónde empiezan las primeras aplicaciones de prueba? Bueno, según los registros, los libros, los contenidos, los teóricos, se parten de China con las personas que iban a hacer el servicio civil. Las personas necesitaban medir sus habilidades, sus características, saber si eran apropios para ese tipo de servicio. Y en Grecia, bueno, se evaluaban las habilidades físicas e intelectuales, ¿no? Y podemos observar que en nuestra pantalla, pues el fundador del primer laboratorio experimental en Alemania en 1879, estamos hablando de Wilhelm Wundt, que esta persona pues es quien también es precursora en el área, e incluso también Francis Galton se le conoce como lo que es el padre de la psicometría, por ese interés a través de los conductistas, ese interés constante que tenía de que se valorara y que hubiese una medición en concreto para poder dar este valor científico al área de la psicología. Y abajo podemos observar diferentes grandes pues, personajes que nos hicieron diferentes aportes en la psicometría, podemos observarlos. Y prácticamente eso sería como que la forma de puntualizar de dónde proviene, por qué se crea y cuál ha sido su constante evolución. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Maestra, ¿nos va a compartir este material, maestra? Sí, claro que sí. De hecho, es lo que les iba a comentar. Si me pudieran hacer... ¿Tienen jefe de grupo? Marta. A dedazo. Es que creo que ya lo habíamos dicho, ¿no? O Aileen, ya no supe quién de las dos quedó. Sí, Marta, vamos a nombrar a Marta. Sí, yo. Marta. Muy bien. Ok, entonces, ¿es compañera Marta? Sí, maestra, sus órdenes, Marta G. Ok. Sí. Muy bien. No, creo que sí la tengo registrada. Sí, yo creo que sí, porque Sí, ¿verdad? fui muy latosa con usted, pero... No se preocupe. Eso es bien importante. A mí me encanta la comunicación para saber cómo vamos, ¿no? Eso es bien importante y sobre todo evaluarme a mí. Compañera, ¿le puedo hacer llegar el material a usted y usted lo comparte en el grupo privado que tienen ustedes? Por supuesto que sí. ¿Están todos los compañeros? No estamos todos, Maestra. pero yo veo la manera, checo quiénes no están y ya, yo se los comparto. Maestra Mariel, ¿me Ok, escucha? mande, maestra Clarita. Una sugerencia, le y qué escucho. bueno que estamos empezando la materia. Le encargaría, maestra, que si va a pasar un material, se pase en el grupo oficial. Es decir,
si va a ser a través del jefe de grupo o ya sea usted personal quien lo va a subir, ok. sea en el grupo que está. No, ahorita estoy checando, de hecho, si está en el grupo la voy a agregar y ya sea que Marta o si no usted lo pueda subir el archivo, ¿no? Ah, Muchas gracias, maestra, disculpe. muy bien. Sí, yo lo decía por no molestar al doctor y a usted. Muy bien, entonces por ahí se las hago llegar. ¿Le parece? Perfecto, ahí estamos todos. Entonces, Qué bueno. también en el grupo se los hago llegar este material y alguna bibliografía. Al final viene una bibliografía en la cual pueden consultar para añadir pues más conocimiento y sobre todo profundizar lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Ahora, viene lo bueno. ¿Cuál es el concepto y el objetivo de la psicometría? Bueno, hay diferentes conceptos, hay diferentes percepciones, hay diferentes constructos que se han elaborado referente al tema. Y el primero nos dice que es una disciplina encargada de desarrollar los fundamentos para la construcción y administración de los test. El segundo también parte de que es una disciplina científica orientada en la evaluación o en la medida de los fenómenos psicológicos. ¿Qué tienen en común estos dos primeros conceptos? Que los dos son medibles, ¿no? Habla de que es una disciplina. Ajá, es muy importante. Creo, ¿no? Que es fundamental. Es una disciplina y pues eso es lo que a mí más me impacta, ¿no? De las dos. Yo creo que uno apoya al otro, ¿no? Ajá. Sí, yo pienso que uno, o sea, el primero, el de los fundamentos para la construcción y la administración, apoya a la evaluación y la medida de los fenómenos psicológicos que estás buscando. Entonces, uno es apoyo del otro. Sí, de hecho, los cuatro se complementan, pese que todos hablan de un concepto de psicometría, podemos observar que cada uno de los autores tienen como percepciones diferentes de acuerdo en la etapa en la que ellos establecieron ese concepto y cómo va cambiando y conforme va avanzando. En el tercero, por ejemplo, nos habla de las tareas de desarrollar diferentes medidas científicas fundamentales en el área de la personalidad y las capacidades. Ahí ya estamos siendo como más específicos a la personalidad y las capacidades. Y posteriormente, pues estamos hablando de los dominios de medidas estandarizadas. Estandarizadas estamos hablando que ya pasó por un proceso de confiabilidad, de validez, un proceso muy riguroso de medición que nos permite estandarizar mediante pruebas de relación con las habilidades, los atributos y las características psicológicas. Aún todavía indaga más en la medición, ¿no? Hay más áreas de las cuales podemos generar ciertas mediciones para poder tomar las decisiones correspondientes. Y bueno, para ello, ¿qué es la psicología? ¿Qué es la psicometría? Es una disciplina metodológica dentro del área de la psicología cuya tarea fundamental es la medición o cuantificación de las variables psicológicas. Aquí englobamos todo, con todas las implicaciones que ello conlleva, que son dos principales. La primera, pues es la teoría, la posibilidad y los criterios de medición. Es decir, yo no puedo medir aquello que no puedo observar. Por eso es bien importante la congruencia del objetivo, el propósito de la prueba con aquello que yo quiero medir. Y la segunda es cómo lo hago. Si tengo el contexto adecuado, si realmente la persona está consciente. Por ejemplo, en muchas ocasiones cuando estamos en las comunidades que queremos aplicar ciertos test, de pronto empezamos a repartir. Es que nos queda muy poco tiempo, es que a lo mejor ya va a llover, es que nos dijeron de tal hora a tal hora, o las personas se quieren ir, no tienen tiempo, vienen por 15 20 minutos, y de pronto empezamos a repartir, pero resulta que 2 o 3 personas no saben leer. Resulta que 2 o 3 personas a lo mejor no hablan español y hablan una lengua o un idioma de alguna cultura indígena. Entonces necesitamos estar preparados para poder saber cómo vamos a abordar, y esto tiene mucho que ver los factores que influyen en cómo y con qué se mide. Por ejemplo, yo pudiera decirle, chicos, les voy a mandar un test, accedan a este link.
pero probablemente a lo mejor si yo lo hago en el grupo presencial, no todos tienen acceso a Internet. Entonces tenemos que contemplar los diferentes contextos en los cuales nos podemos encontrar. O hay a lo mejor preguntas o ítems que están tan elaborados en un idioma científico o en un léxico mucho más complejo que a lo mejor una persona que no acudió a primaria, secundaria, no puede comprender. Entonces, para eso son las pruebas pilotos, que es lo que vamos a tratar de abordar la siguiente semana. Entonces, necesitamos saber las características de dónde lo vamos a implementar para poder evitar ese tipo de factores que intervienen, ¿no? Y que limitan de una u otra forma. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Ok. ¿Cuáles son las propiedades métricas? Es decir, ¿qué se puede medir? Bueno, entender que el test no es 100% confiable. Basarnos en un diagnóstico solamente en un test sería pues erróneo. Lamentablemente a veces nos quedamos con la prueba, el valor que le dan a la prueba, pero no sabemos el contexto y como les comentaba ahorita, no sabemos si esa persona habla el mismo idioma, haya entendido el ítem o simplemente contestó por contestar, no es, a lo mejor estaba en estado alcohólico, no sabemos. Entonces por eso es importante que lo hagamos de forma personal, es importante la entrevista posterior, es importante la observación, entender que puede haber margen de error, tenemos que usar pruebas que estén estandarizadas, que ya hayan pasado por un proceso científico y no por algo que yo creé en 5 minutos y que para mí ya está validado y ni siquiera he hecho una prueba piloto donde lo he probado con 2, 3 personas de similares características. Y también entender las condiciones. ¿Fue tiempo suficiente? ¿Hubo tiempo insuficiente? Esta persona a lo mejor venía cansado, tenía sueño, tenía hambre, quería ir al baño. Entonces, todas esas cuestiones de pronto pueden afectar en la concentración, en las ganas de no quererlo aplicar, etc. ¿Alguien ha aplicado algún examen psicométrico? Mencionaba la compañera Carla que ya pues todos en algún momento han accedido a ese link que de pronto les aparece mientras están navegando por la red, o a lo mejor alguien que ha ido a solicitar algún empleo. ¿Han tenido alguna experiencia con un examen psicométrico? Yo sí, maestra. Sí. ¿Algo que nos quiera compartir al respecto, compañera? Bueno, yo apliqué a un grupo de inicio en educación, desde preescolar les aplican exámenes psicométricos, o sea, desde preescolar se aplican exámenes y efectivamente, pues el margen de error es muy claro, ¿no? Pero yo, por ejemplo, apliqué el año pasado a unos alumnos de sexto año, uno de sexto, un examen para medir sus habilidades sociales y emocionales. Y a mí me confundieron mucho, en especial 3 niños, y lo aplicamos 2 veces precisamente porque aparecía que su capacidad para desarrollarse socialmente era totalmente bajo, o sea, no existía ni siquiera un margen probable de poderse, y bueno, sí, fue similar el resultado y yo lo atribuyo precisamente a eso, ¿no? A las condiciones del entorno familiar y el entorno escolar que vivían, y que de ahí partía precisamente eso, aunque de alguna manera sí se ratificaban algunas cuestiones ya en los hechos, o sea, lo que dice usted en el sentido de la observación, ¿no? Porque después aplicamos alguna técnica de escribir una carta, precisamente estábamos trabajando inteligencias múltiples, y una de esas niñas muy lista, muy inteligente académicamente, pero con problemas familiares, no era capaz, mientras todos sus compañeros fueron capaces de expresar sus sentimientos, ella no fue capaz de expresarlos. Pero sí, efectivamente, pues a veces, bueno, hay errores, pero a la segunda ocasión sí me llama pues la atención de que se ratifican los resultados, ¿no? O sea, que pareciera que son niños que no tienen problemas, pero sí se tienen, y aún así, bueno, pues el margen de error que afortunadamente nos dicen las pruebas que sí están comprobadas, que te dicen hay un margen de error de tanto %, entonces hay que considerarlo, ¿no?
Sí, exacto. Y como comentaba usted, compañera, la importancia de la entrevista, de la observación, y usted ya pudo contrastar que a lo mejor sí había un margen de error, pero también la entrevista nos daba a entender de una u otra forma que había ciertas posibilidades. Y eso le permitió a usted ¿qué? Tomar decisiones, entender el contexto de su alumna, saber por dónde iba a tener usted que guiar o por dónde tenía que brindar el proceso de acompañamiento para mejorar el desarrollo de habilidades, acompañarla en ese proceso, ¿no? Que no es nada sencillo, sin embargo, a través de ese test y de esa entrevista que usted hace junto con la observación, le da pauta para poder ejercer un trabajo mucho más selectivo, más particular y sobre todo que sabe usted que está trabajando en el área correspondiente, que no es tan generalizado, sino más particular. Y también muy importante las condiciones, ¿no? En las que se aplican los tests. O sea, hasta el mismo ambiente, dependiendo de donde lo apliques, cómo lo apliques, la hora en el que lo apliques y el momento, también es factor del resultado que nos pueda arrojar, ¿no? Exacto, las condiciones, el factor, el tiempo, la presión. Ya tienen 10 minutos, entre cada un minuto, fulanito. Y todo eso, pues obviamente crece tensión y pues es una condición que afecta lo que estamos intentando aplicar, ¿no? Excelente. Gracias, compañera. ¿Alguien más que quiera compartir? A mí también me ha tocado, maestra, llevarlos a cabo. Pero a diferencia de la compañera que lo hizo en el ámbito educativo, me ha tocado llevarlo en el ámbito laboral. Y sí es muy parecido, como dice la compañera, porque muchas veces el test o la prueba que practicas te arroja un resultado, pero ya cuando llevas la entrevista de trabajo a cabo, te das cuenta que son cosas muy diferentes. Exacto. Muy bien. En cuestiones, por ejemplo, de que yo me fijo mucho en el lenguaje corporal, porque pues ya sabemos que el lenguaje corporal dice mucho más palabras que el lenguaje verbal. Y si a mí me arrojaba algo en el test, pues me iba más por el lenguaje verbal para tratar de relacionar si la persona en verdad no estaba mintiendo. Sí, excelente. Sí, entonces, como menciona el compañero Iván, tenemos que valorar todo lo posible. Ahorita, por ejemplo, es muy común que el examen psicométrico que realizan las empresas lo hagan mediante en línea. Le dicen, no, pues te vamos a mandar un link, una clave, y usted lo va a responder. Al principio se consideraba un tanto funcional, pero después, como mencionaba el compañero, regresaban a la etapa de otra entrevista ya más profunda, más personalizada, y ya a lo mejor se daban cuenta, no sabían si lo contestó a lo mejor algún familiar por él, tuvo ayuda de alguna otra persona, o lo envió y lo contestó un tercero, y luego nos los envían a nosotros. Ahora lo que hacen las empresas es que les solicitan que activen la cámara. Y está la grabación precisamente para checar también lo que es el lenguaje corporal, y pues y sobre todo tener la seguridad que esa persona fue quien lo contestó. Muchas gracias, compañero. Y como dice usted también, maestra, por ejemplo, como son frases estandarizadas, también se presta que se puedan manipular. Sí. Y si alguien, por ejemplo, yo conozco que un compañero hace una prueba y yo conozco más o menos cómo manipular la prueba, pues puedo ayudar a que tenga mejor resultado. Pero más sin embargo, lo que viene siendo ya en la entrevista, difícilmente la entrevista frente a frente, vista a vista, difícilmente se puede manipular con las respuestas. Y, por ejemplo, a mí lo que me gustaba utilizar mucho en recursos humanos era lo que venía siendo las preguntas trampas que le podías hacer a la persona, que pues, como dicen luego, lo contestaba desde su inconsciente y ni cuenta se daba que le estaba sacando la información. Y así ya podías cortar la entrevista en el momento que tú quisieras. Sí, exacto. Esas preguntas que nos las preguntan 2, 3 veces de forma intencional en el momento que menos lo esperamos y sobre todo que no las realizan del mismo modo, ¿no? De pronto nos preguntan de una forma y luego intercambian un par de palabras y nos confunden y es cuando pues pasa lo que comenta el compañero Iván. Muy bien. Entonces ahora, chicos, ¿qué es el test? Para esto es importante también identificar, es un instrumento o bien el procedimiento estandarizado que sirve para mostrar ciertas conductas de las personas a partir de sus respuestas a una serie de indicadores. Los indicadores mejor conocidos como los ítems. ¿Qué son los ítems? Esos pequeños enunciados, esa pequeña pregunta que nosotros observamos y que tenemos que contestar. A eso le vamos a denominar ítems. ¿Sale, vale? Y pues prácticamente esto es para puntuarlas e inferir su nivel verdadero en un constructo o variable. Es decir, todo esto está estandarizado,
ya tiene cierto valor que nos va a permitir pues conocer aquello que nosotros deseamos medir. Ahora, ¿qué propiedades debe de tener un test? Sobre todo esto es muy importante porque a veces nos encontramos el típico test cuando estamos navegando en una página informal o a lo mejor una red social en Facebook y que nos dicen, selecciona uno de los seis, de las 6 imágenes que vienen. Y ahí va uno, ¿no? Y selecciona el primero que quiso y te aparece una información y te quedas con esa información y la apropias y es tuya, pero hay que tener cuidado, ¿no? No todo lo que vemos en la red es confiable ni tiene la validez que nosotros necesitamos para poder determinar, ¿no? Entonces, ¿qué propiedades debe tener por inicio un test? Lo siguiente. Lo primero, pues, son las propiedades psicométricas. ¿A qué se refiere? Pues a ver qué vamos a medir, qué es lo que nosotros, si es una habilidad, una capacidad, una destreza, personalidad, etc. Se debe administrar de un modo controlado, como mencionaba el compañero. Probablemente a lo mejor sí lo puede hacer en casa, pero pues enciende tu camarita y te dan ciertas características que debes de cuidar al momento de aplicar. Por ejemplo, te piden que estés en un lugar aislado, en un lugar en silencio, que no te interrumpan, tienes tanto tiempo, tienes que mantener encendida tu cámara, procura estar en una posición relajada. Es decir, tenemos que controlar todo el medio ambiente y el contexto para que esto sea mucho más funcional, ¿no? Y que tenga el menos margen de error posible o la menos afectación posible. El tercero nos habla de medir atributos, ya sean psicológicos o habilidades. Y el último, pues tiene que tener el rigor científico. No es algo que yo inventé, no es algo que ahorita lo creé, sino que ya hay pruebas estandarizadas que me permiten realizar. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿No? Ok. Claro que era rigor científico. Que tenga validez y confiabilidad, que es lo que vamos a ver la siguiente semana. Cómo se construye un test y cómo podemos, cuál es el proceso de validación que se necesita para poder decir este test es funcional o está estandarizado. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok. ¿Qué funciones tiene? Pues el primero es brindar diagnóstico. Por ejemplo, cuando nos mandan, a lo mejor para quien se dedica al área clínica o a esta parte de las tomas de decisiones, ahí es funcional para el diagnóstico, para la selección de personal. Esta vacante tiene tales características, necesitamos este perfil. Entonces, entre los colaboradores que tenemos, esta persona es la más ideal por esto, por esto, por esto. Entonces, nos permite hacer la selección, de la misma forma la clasificación, quién cumple con un perfil, quién no, quién puede ser funcional, quién sí puede estar en un área a la mejor operativa o quién puede estar mejor en un área académica, en un área técnica, en un área de logística, y eso nos permite sobre todo valorar las habilidades, competencias, destrezas que tienen las personas, sus rasgos de personalidad también, ¿por qué no? Para determinar que esto sea mucho más funcional. Es decir, vamos a sacar provecho de aquello de lo que nosotros portamos para que esto sea una empresa más funcional, una escuela más... Maestra María, también aquí aplican los test vocacionales que te hacen para entrar a ver qué carrera quieres. Sí, nos dan pauta para tomar decisiones. Por ejemplo, ¿alguien lo ha aplicado? No, yo lo tomé, pues, pero ¿Y qué tal? Muchos, o sea, de los que literal la carrera que ahí les salía era la que agarraban, pues. Y yo, pues me salían, cada que lo hacía me salía una cosa diferente. Entonces, pero sí, o sea, sí te pueden orientar, pues. Y precisamente hay que recordar que la decisión la toma, en ese caso, pues la persona, ¿no? No es porque te salió para estar y estar, tienes que realizarlo. A lo mejor sí tienes ciertas aptitudes para esa área, pero de todo no te convence o tienes otro plan de vida o necesitas tú ejercer en otra profesión. Sin embargo, nos permite orientar y el test lo que hace es identificar en qué tenemos más habilidades, más aptitudes, pero no significa que no puedas desarrollar las demás, ¿verdad? Entonces es simplemente como orientación, vaya, como su propio nombre lo dice.
en el caso de certificación o bien en la consejería, que es más utilizada en las escuelas. Consejería no me refiero a lo que es la psicoterapia, ¿no? Me refiero a este tutor que tenemos de pronto en las escuelas, o a lo mejor el prefecto, el coordinador, etcétera, ¿no? Y por último, pues la descripción o la información. A lo mejor todos hemos escuchado de algún niño que a lo mejor tuvo un problema en la escuela, agredió a un compañerito, ya tiene varias incidencias. ¿Y qué nos dice la maestra? No va a regresar este niño hasta que traiga una valoración psicológica de que puede seguir en la escuela. Y ahí es donde podemos encontrar lo que es la descripción y la información, ¿no? Para eso son funcionales. ¿Alguna duda con ello? Ok. ¿Cuáles son los tipos de test que existen? Hay muchos, hay variados, y sobre todo se clasifican según los autores. Entonces vamos a encontrar diferentes tipos de clasificaciones. Estas son las más básicas, ¿no? Que es parte de la actividad que vamos a realizar. Por eso quise enfocarlo también en esta información, para que no se me vayan a perder en el mundo de información que tenemos en Internet. De hecho, ahí en plataforma, quien ya pudo acceder, mandé unos artículos que pueden consultar para poder realizar las tareas. Es opcional, no es obligatorio. Si alguien dice, yo encontré mejor bibliografía o me parece más ameno esto, adelante. Son simplemente sugerencias. Lo único que sí solicito que si van a utilizar otro material, que verifiquen que cumpla con rigor científico, ya sea por medio de instituciones, de universidades, de revistas científicas, que cumpla con los criterios básicos para poder establecer que la información que usted está obteniendo tiene pues rigor académico y científico. Por ejemplo, a veces me usan Wikipedia, Rincón del Vago, monografías.com o los blogs de psicología.com. Entonces hay que tratar de evitarlo para ya ir concentrándonos en información pues más puntual, más particular, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son los tipos de test? Según el rendimiento, podemos encontrar, por ejemplo, hablar de rendimiento, estamos hablando, por ejemplo, de capacidad de tiempo, de presión, etcétera. Por ejemplo, el test de rendimiento óptimo es un rendimiento máximo de alcanzar de una persona. ¿Qué podemos medir en este caso? Pues conocimiento, inteligencia, algunas aptitudes, y generalmente se da aproximadamente 1 hora o menos de 1 hora. Es cuando ya nos están poniendo el relojito y hay esa presión que nos permite generar la mayor capacidad de respuestas en corto tiempo. Por eso habla de alcanzar el rendimiento máximo, pero ojo, no se valora ni se contrasta con otra persona, simplemente se valora de acuerdo a los estándares ya proporcionados. Porque de pronto encontramos, es que él salió mejor que yo, él es mejor que yo, él es más importante que yo. No, son cuestiones estandarizadas que nos van a dar cierto nivel. Sin embargo, no hay que centrarnos en la otra persona, sino en nuestros valores con el estándar, ¿de acuerdo? Maestra, perdón que le interrumpa, que es una aportación nomás. Sobre los test, sobre algunos test de personalidad. No sé si habrían escuchado hablar lo que es el efecto Forer. Es donde dice, por ejemplo, la gente que cree en el horóscopo, que en el tarot, que en la adivinanza, que el aura, que algunos tipos de test pueden ser inciertos por lo mismo, porque son generalidades y muchas personas se lo toman tan a pecho que se lo terminan creyendo que lo que le están diciendo es cierto. Sí, de hecho. Y pues, por ejemplo, nosotros como psicólogos, pues creo que tenemos que tener cuidado con eso, porque estudiar un poquito más sobre el efecto ese Forer para tratar de no caer en esas generalidades y que la persona se vaya creyendo todo muy a pecho. Y sobre todo en los test, que ahorita lo vamos a ver, que no están tan estandarizados y que son como de interpretación. Entonces sí es ahí tener mucho cuidado, porque tenemos que ser muy personal, muy profesional, muy crítico en ese aspecto. Test de rendimiento. A ver, maestra, perdón que la interrumpa. Yo, bueno, por lo poco que leí, lo que nos está diciendo, no cualquier persona puede aplicar un test. No. Además, necesito tener el conocimiento. A lo mejor a mí me da usted el papel y hazlo, pero ¿quién lo va a calificar? Porque igual, por ejemplo, yo no estoy capacitada, no tengo los fundamentos, no tengo la psicología, no tengo el conocimiento, y a lo mejor me baso en juicios. Por ejemplo, en una entrevista. No, pues fíjate, por ejemplo, yo trabajo con mis ciegos.
son muy mentirosos y muy víctimas, ¿no? Por ejemplo, la mayoría, pero pues yo porque ya los conozco y estoy acostumbrada, ¿no? Pero sin embargo, yo no me voy a atrever, nunca me he atrevido, hago yo mis dinámicas de los talleres que les doy, pero nunca aplicaría yo un test. Se me hace algo muy delicado, se me hace algo pues de mucha responsabilidad, maestra, que usted dé un diagnóstico mental o emocional. Fíjese nada más la trascendencia que puede tener esto, lo que decía Clara, ¿no? Con un niño, por ejemplo, o un adulto, o simplemente, por ejemplo, alguien que voy a contratar, pues sí, a lo mejor es una persona muy inteligente, pero resulta que el perfil que necesito no lo tiene esta persona, pero no le voy a decir, no, mira, pues sabes mucho, pero eres muy tonto para eso, no me... Pues no, yo creo que es muy delicado, ¿no? Es muy delicado todo esto, y bueno, pues vamos a seguir aprendiendo. De hecho, ¿puedo tantito compartir pantalla? Sí, claro que sí. Dejo de compartir yo para que pueda compartir usted. Permítame. Ajá. Listo. Este es un test que hace poquito empezó a rodar por todas las redes sociales, que era este test de patología de Winnie Pooh, y que los profesores eran estudiados de, bueno, que comprobaron, bueno, aquí dice que está vinculado a un diagnóstico psiquiátrico definitivo, y aquí te aparecen las 33 preguntas. Es gratis y de hecho, está avalado por la Asociación de Canadá Médica, pero y bueno, yo lo veo y a mí te salen todas las patologías, pues. Claro que no, yo no digo, ay, mira, he tenido esto toda mi vida y no sabía, pues. Sino que, bueno, digo, igual, y hay un poco de eso, pero yo sí me quedo pensando, yo tengo que ir con un experto para que en realidad me haga un diagnóstico de verdad y no me voy a quedar como con este test, porque había varios tipos y de verdad, dice, está en los siguientes idiomas, está en todos los idiomas del mundo, y esto empezó a dar la vuelta para conocer todos los diferentes tipos de cosas que existen. O sea, aquí si te pongo en español, me salían, hasta todo me podía revelar y ahí te ponía todo lo certificado aquí que estaba, y háganlo, está padre. Los peligros del internet, ¿no? Las falsas noticias o acceder a links que de pronto no tienen la validez y lo que es la confiabilidad científica, ¿no? Pero qué bueno que nos das el ejemplo, compañera, porque es lo que les comentaba, a lo mejor estamos navegando en Facebook y nos vamos a encontrar con muchísima información y de pronto nos arrojó que tenemos una psicopatología y ya no los creemos y nos queremos internar, alejarnos de nuestra familia. Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos. De hecho, no cualquier persona está capacitada para aplicar un test. Por eso sí es bien importante y sobre todo ver, ahorita lo vamos a ver, lo que es el código ético, qué principios debemos de tener, tanto ético y profesional, para poder nosotros aplicarlo. Como bien mencionaba la compañera Lucinda, es que yo no me animo. ¿Por qué? Porque no cuento con ese conocimiento. Y ojalá que la mayoría de nuestros colegas así lo pensaran también, porque la primera regla es estar capacitado para poderlo aplicar. Sin embargo, a veces tomamos un curso, lo miramos en un tutorial, como menciona la compañera, o nos los encontramos en internet y terminamos estigmatizando a una persona, ¿no? E incluso, lamentablemente, ahorita las personas se encuentran muy vulnerables en ese sentido porque hay muy poca información al respecto, o estamos constantemente en el internet y nos quedamos con la primera información que nos llega, ¿no? Y basta con que diga, lo respalda tal institución, o según los estudios de tal. Pero hay que entender que la población es muy diferente en Estados Unidos, en Canadá y aquí con nosotros. Entonces, por eso la importancia de acudir a un profesional que esté capacitado en el área. ¿Sale? Muy bien. Maestra. Sí. Una pregunta. Por ejemplo, las bolsas de trabajo. Ellos aplicantes a alguien que quiere buscar trabajo y a ver dónde está ubicado, dónde se puede ubicar, ¿verdad? Sí. Pero esta bolsa de trabajo, ¿a quién le proporciona el test? ¿O a dónde tienen que acudir la bolsa de trabajo? Sí, de hecho se acude
editoriales responsables que ya han validado y certificado ciertos test que ya están a nivel nacional, internacional, según sea el caso. Por ejemplo, una empresa que es responsable, que es profesional, que busca ciertos patrones por cumplir para poder ejercer como una empresa de calidad, pues va a contratar el servicio a esa editorial que ya está avalada y te vende el test, o bien te hacen un convenio donde ellos te aplican el test y le dan el resultado, ya según, pero generalmente venden el test y ya la persona encargada de recursos humanos o el profesional en el área de la captación del personal, ellos lo valoran o lo interpretan. Y son pruebas estandarizadas que generalmente tú nada más contestas, das el clic en cada respuesta y ya te aparece la. Sin embargo, como mencionaba el compañero Iván, no nos podemos quedar con esto nada más, hay que checar lo de la entrevista, la observación y otros más elementos que nos permiten saber si esa persona es apta o no para el personal. ¿De acuerdo, Rosario? Sí, gracias. Gracias, compañera. Ok, ¿cuál es la diferencia entre el otro test? Bueno, que en el test de rendimiento típico, pues vamos a medir un comportamiento usual, es decir, la personalidad, una escala de actitudes, y ahí sí se puede tomar el tiempo que se necesite. No se ejerce cierta presión, simplemente es contestarlo, ¿no? Muy bien. Ahora, según el medio de aplicación, como lo mencionábamos ahorita, puede ser el clásico test de lápiz y papel generalmente de modo manual, o bien el informatizado, es decir, el que lo hacemos a través de nuestra computadora, de la red, del internet, ya son cuestiones más tecnológicas. El test según el modo de interpretación, hay dos tipos. El primero está referido a las normas, es decir, es algo que ya tiene una puntuación, que ya está estandarizado, que ya hay un manual para podernos basar en eso. Ya es como un rigor científico, y está el otro que es un test referido a criterio. Estamos hablando de los test de proyección, proyectivos, etcétera, que como bien mencionaba el compañero Iván, que a veces tiende a ser un tanto peligroso o no profesional porque termina el juicio del evaluador de por medio, ¿no? Entonces sí hay que ser muy cuidadosos con esos tipos de test que los vamos a ver en la tercera sesión. Según su formato de respuesta, hay de respuesta construida, es decir, una pregunta abierta, un ítem abierto donde dejamos que esa persona fluya y conteste según su necesidad. La segunda, categorías ordenadas, es la de forma gradual, que yo creo que es la más común porque se encuentra un poco más estandarizada. Por ejemplo, cuando encontramos un test o los ítems y las respuestas vienen nunca, casi nunca, a veces, siempre, casi siempre, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente eso ya los hemos encontrado, yo estoy segura que ya los hemos encontrado y es cuestión de nada más checar cómo va de forma gradual, ¿no? Las respuestas seleccionadas, cuando nos dan 4 opciones, usted tiene para elegir 4 o 5 opciones que nos dicen señala o tacha o da una palomita a estas opciones, ¿no? Nos limitan. Aquí ya es ver cuál de estas es más funcional de acuerdo a lo que yo necesito contestar. Y la respuesta binaria o la selección forzosa, aquí habla de la dicotómica, donde nada más vienen 2 respuestas, el sí o no, el cierto o falso. ¿Sí las ubican? Sí. Sí, ¿no? Donde ya vienen 2 respuestas y que nos dan a elegir una o la otra. No podemos contestar una tercera o añadir. No se puede, es una u otra, la dicotómica. Perdón mi ignorancia, ¿qué es dicotómica? Dicotómica, que hay 2 opciones nada más. Dos, viene de 2. Ok, gracias. Muy bien. Dicotómica. Ahora, chicos, según el marco psicológico de referencia, los test proyectivos generalmente pues provienen del psicoanálisis y de esta parte, ¿no? Los conductuales, los cognitivos, los situacionales. Ahora, viene lo bueno, lo que mencionaba la compañera Lucía. Vamos muy rápido, ¿verdad? Es que es mucha la información. Pero igual les voy a hacer llegar los documentos y las diapositivas ahí por el grupo oficial, como lo mencionaba la maestra Clarisa, para que ya lo tengan, ya lo puedan ver un poco más relajado. Vamos a entrar a lo que son los aspectos éticos. Y estos son bien importantes que nos queden muy claros, porque de ahí depende si nosotros nos ejercemos de forma profesional, de una forma que
genere dignidad al trabajo que estamos realizando y sobre todo no abusar de la confianza que nos brindan las personas. Y el papel del psicólogo, acuérdense que nosotros nos vamos a encontrar con muchas personas en un estado muy vulnerable y tenemos que ser profesionales y tener la capacidad de decir sí, no, si puedo, no puedo o te recomiendo a alguien. Siempre es muy importante saber hasta dónde llega nuestro límite por profesionalismo. Ahora, la primera es la capacidad y la competencia del profesional. Es decir, para poder hacer un test es importante saber si soy competente y si puedo realizarlo. Y si no puedo hacerlo, pues es importante hacerlo saber y pues ceder esa, o bien se le llama canalizar o bien referir a una persona que sí lo pueda realizar. Eso es bien importante, ejercer un límite y decir no puedo, no sé o no estoy capacitado, o bien necesito hacer una especialidad, una maestría o un curso o algo. Entonces ahí sí ya es adquirir herramientas, ¿no? Segundo, chicos, la responsabilidad de los editores de las pruebas, y es lo que comentaba la compañera Rosario. Es decir, no se puede dar un test a cualquier persona. Las editoriales tienen que ser muy, muy profesionales en este ámbito. Aquellas editoriales que tienen en sus manos los test no pueden venderle a cualquier persona. De hecho, en la ciudad son muy pocas las partes y tienes que llevar tu cédula profesional donde avale que tú puedes aplicar el test. Es muy complicado, pero como también mencionaba ahorita la compañera Carla, el Internet nos abrió un mundo de información y a veces muchas personas que a lo mejor no son del todo profesional, los descargan desde esas áreas o lo consiguen o le sacan una copia, etcétera. Entonces sí, los editores tienen que ser muy responsables en pedir una cédula profesional y sobre todo asegurarse que esa persona está capacitada para poder hacer la aplicación. La protección a la privacidad es muy importante de nuestro cliente, de nuestro paciente o de la persona a la cual estamos evaluando. Es importante, por ejemplo, esta parte de no divulgar. Si vamos a hacer a lo mejor una tesis, una exposición, vamos a participar en un coloquio, vamos a brindar datos de información o simplemente el más común, vamos a una reunión con otros colegas. Y a veces vivimos en una ciudad muy pequeña o todos nos conocemos o coincide que esa persona conoce a tu paciente o con la persona que estás trabajando. Entonces sí es muy importante la protección a la privacidad. Estos casos solamente se hablan por cuestiones académicas, por cuestión a lo mejor de solicitar información, pero hay que omitir nombres, hay que omitir señas personales y particulares que nos puedan dar cierta pauta a saber qué persona es a la que estamos atendiendo, ¿no? Y eso es bien importante porque de allí depende mucho la reputación tanto de nosotros como de nuestro paciente y que las personas confíen en nosotros. Y de ahí también nace lo que es la confidencialidad. Esta parte de no divulgar y de no estar estigmatizando a esa persona según sea el resultado, ¿sale? Estigmatizar es etiquetar, señalar. Por eso me sorprendió el comentario que, a ver, ¿qué tan loca? Eso es una estigmatización. Entonces, a lo mejor fue alguien que, como dice ella, estaba jugando, hay confianza, no era el profesional que lo estaba aplicando, pero, por ejemplo, si proviene de una persona que lo está aplicando, pues ya estamos hablando de una parte de estigmatizar, ¿no? Y tenemos que ser muy cuidadosos y profesionales en esa parte. Si de por sí la gente no acude con el psicólogo, ¿por qué no acude? Porque no estamos locos, decimos. Es que el ir al psicólogo quiere decir que estás loca o mal de la cabeza, ¿no? Y, o sea, por cuestiones culturales hay muchos tabús, entonces tenemos muchos factores en contra y queremos como que ahí estamos haciendo caminos cuando de pronto llega algo y, híjole, el trabajo que han hecho las diversas personas profesionales pues se derrumba. Entonces tenemos que trabajar en esa parte y yo siempre he dicho que al lugar donde nosotros acudimos o con quien trabajamos hay que dar lo mejor de nosotros porque no hay mejor tarjeta o carta de presentación que nuestro propio trabajo, ¿no? Cuando alguien te recomienda es porque tuvo un buen resultado de estar contigo, ¿no? Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos con esa parte que es la confidencialidad. Y la comunicación de resultados también. No se vale en esta parte de que, ay, es que lo aprecio, le tomé cariño
híjole, se va a ver más afectado si yo le doy la respuesta, o, ay, vamos a manipular la información. No, o sea, se tiene que dar el resultado tal cual. Si esa persona ya no está en nuestras manos, poderlo ayudar porque está fuera de nuestra posibilidad profesional, hay que referirlo con un profesional, ya en el caso de psiquiatría, en el caso de un psicólogo clínico, en el caso de un pedagogo, etcétera, ¿no? Tenemos que ser muy honestos con ello. Y pues por último, evaluar en la diversidad. ¿A qué se refiere evaluar en la diversidad? Tomar en cuenta todos los contextos, más nosotros siendo comunitarios. Yo sé que la mayoría de las pruebas están estandarizadas, sin embargo, si vamos a hablar de construcción, ya adquiriendo más habilidades y pudiendo realizar ese proceso y sobre todo valorarlo en la diversidad, ¿no? Por ejemplo, si la persona sabe leer, sabe escribir, si a lo mejor habla otro idioma diferente a nosotros, hay que hacer una prueba piloto previa para que no se encuentre con esa parte de no le entendí al ítem o no comprendí y contesté la primera opción que pude o lo contesté a la y se va. Entonces tenemos que evaluar de acuerdo a la diversidad, ¿no? Siempre pensando en ello. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda con ello? No dudas, pero sí muchas interrogantes, ¿no? Que yo creo que las vamos a ir viendo poco a poco. Ajá. Son estas cuestiones que nos hacen reflexionar, ¿no? Que nos hacen decir, híjole, necesito prepararme, me interesa el tema, necesito andar más, buscar apoyo o buscar a lo mejor ingresar a otras áreas para poder desarrollar. Por ejemplo, aquí la habilidad mínima que se requiere también es la estadística. ¿Y cuántos de nosotros decimos, no, la estadística, no, los números, no, gracias? Entonces, sí, no es nada más la parte de la psicología, acuérdense que es la parte de la medición, que estamos hablando pues ya de datos y de valoraciones y mediciones pues ya más específicas y que muchas veces los psicólogos pues decimos por aquí no es o no estaba interesado en esa área, pero de verdad vale mucho la pena. Vale mucho la pena. A ver, maestra, le quiero comentar algo. Mire, por ejemplo, yo pienso que la gente buena y mala no existe. Existe la gente constructiva y la gente destructiva, y cada quien tiene sus propias limitaciones y necesidades, ¿no? Y va buscando cómo irlas llenando. Así es. Entonces, cuando yo empiezo a leer el antecedente de todo esto, desde los griegos y todo en el libro ese que nos mandó, yo me pregunto, estamos hablando de hace muchísimos años, cómo ellos empezaron a detectar todo esto, a trabajar en esto, a interesarse en todo esto. Sin embargo, ¿dónde ha estado nuestra evolución? Por Dios, estamos en decadencia. Bueno, yo eso lo platico mucho con un hijo mío que está medio loco igual que yo. Entonces me dice, sí, mamá, me dice, bueno, somos alegres más bien, ¿no? Y me Eso, dice, vamos cambiando sí. Y entonces, me dice, mamá, ¿cuál evolución? Estamos en decadencia. Le digo, híjole, yo ya no sé, y más ahorita con esta pandemia que nos ha venido a mover toda nuestra vida, todo el mundo estamos de cabeza, todos estamos de cabeza, ¿no? Entonces, pues a mí se me hace todo esto muy interesante porque pues esto es de hace mucho tiempo. Es desde hace mucho tiempo que se está estudiando y bueno, también yo creo que depende mucho de tu autoconocimiento, tu trabajo personal, etcétera, etcétera, ¿no? Como que hay muchas cosas detrás de todo esto. Y yo quisiera antes de irnos, maestra, mandarle un abrazote y un besote a mi amiguito Jesús, porque él debe de estar muy triste, muy, pues de una situación con un duelo muy especial, porque él convivió mucho con nuestra compañera, yo no tuve el gusto de conocerla, pero él sí. Entonces Jesús, te queremos, y bueno, yo te mando un abrazote, siempre me estuviste informando, y que Dios te llene de muchas bendiciones, y ya tienes un angelote arriba que te está cuidando. Ya, gracias, maestra. Gracias, compañero. Ok.
Bueno, un abrazo, compañero a la distancia, ¿no? Chicos, actividades. Tenemos 3 actividades, las cuales fueron pensadas no con la intención de saturar, sino de, generar conocimiento, ¿no? La idea es que yo siempre recomiendo al estudiante tratar de organizarse sus tiempos. Hay que tener cuidado con esta parte de el amar, trabajar bajo presión. No, no, es que yo faltando 1 hora lo puedo hacer porque yo sé trabajar bajo presión y así me gusta y así me quedo, y cuidado con el estrés y luego no cumplimos con la meta o nos pasamos de tiempo y nos vemos afectados en la cuestión de la calificación, ¿no? Entonces sí, yo les invito a esta parte, evitar las frustraciones. Si tenemos el tiempo, pues hay que aprender a administrarlo. Y estas son las actividades, ¿no? La primera, que es la actividad de apertura, AA, vamos a elaborar una reflexión personal referente a qué es la psicometría, sus objetivos y cuál es la importancia en su ámbito laboral. En la psicología social comunitaria. ¿Para qué les va a servir? ¿Qué tan útil va a ser la psicometría o lo que ustedes están conociendo en este momento? Entonces, como pueden observar, la primera actividad corresponde a la primera pregunta que yo lancé al iniciar la clase. ¿Qué es la psicometría? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus objetivos? Etcétera. Entonces, debe de ser algo muy sencillo, máximo en 1 cuartilla, breve. ¿Sale? No se les olvide, por favor, anexar lo que es la presentación. De hecho, en plataforma viene bien descrito todo y cualquier duda voy a estar ahí a sus órdenes, ¿no? Podemos observar la fecha, que es el 19 de agosto. A lo mejor muchos van a decir tan pronto, tan rápido, pero es algo personal, es algo breve, ¿sale? No es algo, les voy a pedir de favor que no me lo copien de internet o de algún libro. Es lo que ustedes... Mañana es 19. ¿Eso es para mañana? ¿Estamos correctos para mañana? No, yo sí necesito hablar con usted. Yo estoy en consejo técnico y es de 8 a 6 de la tarde y es una locura. Sí, yo por eso les comentaba, o sea, quien tenga cuestiones particulares, no hay necesidad de que me expliquen qué está pasando, simplemente, maestra, necesito tiempo. Y con eso podemos ver cómo lo negociamos. ¿Les parece? Gracias. Sí, de igual la primera actividad es sentarse, abrir un Word, una presentación, y la psicometría es esto, tiene sus objetivos, es máximo 1 cuartilla, y es de sus propias palabras, ¿no? Y de igual entiendo que a lo mejor tiene otras actividades, pero hay que administrarlo, ¿sale? ¿Vale? Entonces, ¿como para qué horas se lo podemos entregar más tardar? En lo que es a las 7 de la tarde, sí, 7 de la tarde. La plataforma va a estar abierta, ustedes pueden seguir entregando, ¿no? Ya ustedes deciden si es posterior a las 7 o antes de las 7, ¿sale? La actividad de desarrollo, chicos, ya les cambió la cara. La actividad de desarrollo. Aquí vamos a elaborar una tabla informativa referente a los tests según su objetivo, su aplicación y el material de elaboración. Pregunta, ¿lo vimos en clase? Sí. Sí, es lo que prácticamente vimos. Ustedes van a tener a la mano las diapositivas, pueden tomar información de ahí. Nada más les encargo, pues, que no hay que ser tan evidentes de copy y pegue, ¿no? La idea es que ustedes organicen esa información para comprobar que aprendieron algo, que se dio el proceso, ¿sale? Busqué actividades que no llevaran tanto tiempo, pero que sí les permitieran acomodar a criterio la información. Y el tercero, si podemos observar, pues aquí vamos a elaborar una infografía con 5 aspectos, lineamientos éticos para el uso de los tests. Pregunta, ¿lo miramos también en clase? Sí. Sí, también. Y también todo viene ahí en las diapositivas, pues intentando facilitarles un poco esta parte, pero también que ustedes organicen la información para comprobar que la adquirimos. ¿Les parece? Ok. ¿En plataforma van a encontrar? Muy bien. En plataforma van a encontrar las fechas, traten de checarlo, traten de ingresar. ¿Sale, vale?
Muy bien. Bueno, entonces, Perdón, Maestra, ¿cuándo se entrega? ¿El 24? ¿El 24 se entrega la No, infografía? Lucinda, Ahí vienen las fechas y las horas. sí, cada uno tiene sus fechas. El primero es el 21, perdón, el Sí. primero es mañana, el El 21 otro es el 21, segundo y el 24 Ese es el 24. Ok, gracias. Muy Gracias. bien. La idea de las fechas es para que no se les junten las actividades, porque creo que terminan en materia e inician otra, y a veces se les complica aún más, y es cuando viene más frustración, más enojo, y tienden a desertar. Entonces, la idea es mantenernos con nosotros y sobre todo acompañarlos en el proceso, para que no se les junten las materias, ¿de acuerdo? Maestra, yo no me frustro ni me enojo ni nada si me da oportunidad. Yo estoy en consejo y son 2 turnos de 8 de la mañana a 6:30 de la tarde y expongo el jueves y viernes, entonces estoy haciendo presentaciones. Es que yo no me frustro. Ahorita busco su teléfono. Muy bien, compañera Y me Clara enojo. Verónica, ¿qué le parece si nos comunicamos y Sí, ya, por y ya supuesto. nos negociamos? ¿Les Yo parece? también ocupo negociar. Muy bien, bueno, ahí tienen Yo mi también. contacto y ahí lo Gracias, hacemos. Mariel. Yo también. A ver, a mí me cuesta mucho trabajo leer de la computadora, ¿sí? Yo las actividades las imprimo. Y en la mañana quise hacerlo y no me dejó, o sea, ¿cómo le puedo hacer? No le dejó imprimir. compañera. El primero, los instrumentos de evaluación psicológica, el primer... El archivo. Sí, o sea, está el libro aquí, lo bajé, ¿no? Está en mi computadora, yo lo abro y lo quise copiar y pegar lo que yo necesitaba, pues, y no pude. Entonces, no sé si haya alguna forma, y luego igual hay otros enlaces que de plano no se abren PDF, es como libros. Ah, ok. Les voy a explicar por qué no le abre. Es en la biblioteca el libro. Ahí ocupan registrarse. Por eso les dije que era opcional. Quien quiera registrarse, es una biblioteca, la verdad, gratuita y tiene mucho material actualizado. Yo sí se las recomendaría. Quien guste registrarse, es gratuito. Y quien no, pues podemos buscar el libro en internet y con los datos de la bibliografía y lo pueden descargar. Entonces, si me registro en esta biblioteca, sí hay opción de hacer. Usted puede acceder a ella, sí. Ajá, y pegar, o sea, imprimir lo que necesito. Imprimir sí, copiar y pegar no se puede. No, pero imprimir sí. Sí. Ok. Muy Bueno, bien. Okay. Chicos, ¿alguna otra duda? ¿Hoy nos mandaría maestra ahora o mañana las diapositivas? Las diapositivas, si gustan ahorita nada más corrijo unos detalles de edición, se los mando. Perfecto. Al grupo, ¿les parece? Perfecto, sí, muchas gracias. Okay. Y por favor, porque Gracias, maestra. hay que empezar porque si no mañana no se termina. Una disculpa. El primer desvelo. Muy bien. Vamos viéndolo por la parte positiva, ¿no? Claro. Muy bien. Ok, chicos, pues un gusto encontrarlos de nuevo y pues a seguirnos cuidando, a ejercer esta red de apoyo, ver en qué podemos acompañar y ayudar al otro, que es fundamental para pues que todo el grupo llegue a la meta final. ¿Sale? Y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, maestra. Gracias y bienvenida, bienvenida. Gracias. Bye bye. Hasta luego.